El Ministerio del Relato. Te vamos a contar en el programa de hoy cómo funciona el Ministerio del Relato, o sea, una manera de llamar a la Secretaría de Medios, cómo creció durante la era K, cuánta es la guita que se gasta y cómo y quiénes manejan el aparato de propaganda acá. Primera parte, tape, y después vamos con los datos. Dale. Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de Habla para todo el país la doctora Cristina Fernández. Muy buen día, estamos en la Casa Rosada. El relato tiene quien lo escriba, Siempre digo yo, la cadena del desánimo, del miedo y del no se puede. quien lo muestre y quien lo imponga. Cuenta con gente, con plata y con decisión política para hacerlo. Vengo a hacer 3 anuncios. Hablamos de la Secretaría de Comunicación Pública, un organismo que hasta ahora nunca había llegado tan lejos. Generalmente los anteriores secretarios de medios eran funcionarios que estaban muy dedicados a tener una interlocución con los dueños de todos los medios de comunicación. Hoy solamente la interlocución es con los medios que son de extracción kirchnerista. Le pedimos la palabra al secretario de Comunicación Pública. Nuestro Ministerio de Relato está encabezado formalmente por el vocero presidencial, Alfredo Escosimarro. Estaba afuera y preguntaban, ¿qué es eso de la isla de Marchi? Como un desafío. ¿Saben cuál es? Dependiente del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pero su principal figura es ella. Desde el 2008 a esta parte, la Secretaría de Comunicación creció en tamaño y en presupuesto. Pasó de tener 9 direcciones a pasar a tener 27 direcciones. Y otro dato significativo es que creció muchísimo, más que se duplicó la partida para personal contratado. Es decir, los contratados, que son generalmente jóvenes de la cámpora, crecieron una partida de 13 millones a principio de año hasta 30 millones, que es la partida vigente que hay ahora. ¿Por qué el gobierno está tan obsesionado con los medios? Porque el gobierno piensa, y Cristina particularmente piensa, que los medios tienen un poder de influencia sobre la sociedad que yo creo que es mucho menor de lo que ella dice. El Ministerio de Relato tiene este año un presupuesto de 1.279 millones, un 10% más, por ejemplo, que el Ministerio de Industria. Una partida que creció más del 200% en relación a la de 2008. Usted fue jefe de gabinete, tenía a cargo la Secretaría de Medios. ¿Cómo era en aquel momento esa oficina? No, era una secretaría muy reducida, que básicamente tenía a su cargo Canal 7 y el Confer y Radio Nacional, y que era una planta de gente muy reducida que básicamente tenía la tarea de difundir los actos de gobierno. ¿Y ahora cómo es la Secretaría? No, ahora es inmensa. Dentro de los gastos de esta Secretaría, Prensa y Difusión tiene presupuestados este año 881 millones. Esto significa que para ensalzar la figura de la Presidenta y los éxitos del modelo, se gastan 2,5 millones por día. El gobierno cree que buena parte de la realidad se construye con lo que se dice sobre la realidad, ¿no? Que si la inflación se niega, entonces la inflación no existe. La presidenta recorrerá entonces. Radio y televisión pública se ha convertido, digamos, un órgano de propaganda de una facción política, que es el partido gobernante. Es decir, las voces de la democracia, muchas voces de la democracia, son suprimidas. Yo creo que hay una planificación centralizada de mensajes, ¿no? Estoy cada vez más convencido de eso, que baja, estimo, de la oficina de Abal Medina. Donde directamente, digamos, aparecieron listas, porque es así, porque consultan con la jefatura de gabinete de ministros a ver qué político habla en las cámaras de Canal 7, qué político puede hablar por Radio Nacional o qué político puede decir algo a través de la agencia Telam. Realmente es una violación concreta a la ley de medios. Usted dice que hay un casting previo para ver quién habla en qué... Hay un casting previo. ¿En qué medio, digamos, Hay un del casting oficialismo? Previo. Es así.
Lo cierto es que para cumplir sus objetivos, desde el 2008 se triplicaron las direcciones en la Secretaría de Comunicación Pública. Pasaron de 9 a 28, que a su vez dependen de 3 subsecretarías. Los salarios de los directores arrancan en 15.000 pesos y superan los 23.000. Tiene 140 empleados de planta, el triple que la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno, y a eso se suman más de un centenar de contratados. Lo absurdo es que toda esta inversión no ayuda a la comunicación, más bien todo lo contrario. Se termina usando para armar un cerco informativo que solo deja lugar a los medios amigos. En Santa Cruz nunca hubo pluralidad de voces en los medios de comunicación, siempre hubo un financiamiento de publicitaria estatal de los medios adictos, ¿no? De los medios que reflejaban o recortaban la realidad al gusto del poder de turno, ¿no? Que Cristina hace lo que decía Orwell, construye el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad de Orwell en 1984 acomodaba el pasado a las necesidades del presente, y es lo que hace Cristina. Pero debería revisar un poco, porque cada vez le queda menos margen para seguir diciéndonos que las cosas que fueron no fueron. Tenemos los registros menores junto a Uruguay y Chile en materia de víctimas, ¿no? De muertos fatales, ya sea por homicidios, por asalto con robo armada. El relato se arma y se edita a discreción, casi de la misma manera en que el gobierno decidió avanzar con la ley de medios. Apoyo en general, más allá de algunas diferencias, si querés, técnicas, el texto que fue aprobado por el Congreso, y la aplicación de la ley me parece sumamente deficiente, escasa y altamente discrecional. Cuando empezás a ver que los grupos que empiezan a aparecer comprando medios en violación también a la ley son grupos económicos vinculados al propio gobierno, bueno, empezás a entender que todo esto ha tenido una lógica. Es decir, no le exigían a los demás el cumplimiento de la ley porque ellos tampoco lo estaban haciendo, y porque además era la manera de ocultar que también permitían lo prohibido a los que eran sus amigos. ¿Vieron que hay una cadena nacional del miedo y del desánimo que te larga todos los días pálidas, y cada media hora cuando dan los títulos te dicen, pasó nunca una buena? Porque yo estoy seguro que Cristina piensa que el problema de lo que pasa en Argentina son los medios. El 7D nació después del primer cacerolazo. Antes del primer cacerolazo nadie había hablado del 7D. Y Cristina piensa que el cacerolazo fue el resultado de lo que los medios hacen. Como los medios hacen esto, tengo que callar a los medios. Y entonces amenaza a los medios con el 7D, al medio por excelencia que es Clarín, el grupo Clarín, que efectivamente tiene un nivel de penetración por ventas, por elección de la gente, por lo que sea importante. Y entonces ella piensa, de este modo lo voy a dominar. Ahora, lo que no advierte es que a la gente eso le cae peor, porque es muy virulento el acoso y el seguimiento. Pero de alguna manera está diciendo que la presidenta no ve la realidad, ¿no? Bueno, es que si la presidenta le hubiera puesto el 10% del esfuerzo que le puso a la ley de medios en resolver la inflación, seríamos un país sin inflación. Si hubiera puesto el 10% del esfuerzo que le puso a la ley de medios para terminar con la inseguridad, no tendríamos más delito en Argentina. Lo que pasa es que ha puesto todo su líbido laboral en eso y ha olvidado todos los problemas que tenemos los argentinos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora en que me escuches. Bien, Nico Wiñaski. Sí, como mostrábamos recién en el tape, creció muchísimo la Secretaría de Medios, la antigua Secretaría de Medios, hoy Secretaría de Comunicación Pública. Antes era una oficina en la Casa Rosada. Yo cuando me dejaban entrar en la Casa de Gobierno conocía ese lugar, era una o dos oficinas, no mucho más. Dejaban entrar? Claro, antes yo podía entrar. ¿Ahora no podés entrar? Es más complicado entrar a la Secretaría de Medios. ¿Anda con el casco? Sí, con el casco de la hormiguita atómica. Bueno, creció muchísimo. Mira, acá tenemos el organigrama, todas las direcciones que hay. Obviamente cada dirección tiene a su vez oficinas y asesores y un montón de empleados. Si querés podemos ver en una placa algunos nombres bastante ridículos de las nuevas direcciones y que muestran un poco la obsesión de la Secretaría de Comunicación Pública. Mira, por ejemplo, en este cargo, Director General de Monitoreo y Estrategias de la Comunicación Pública, de la Subsecretaría de la Comunicación Pública, de la Secretaría de la Comunicación Pública de la Nación. O sea, tiene una tarjeta así el tipo. Sí, un poco dice, más grande. Te doy mi tarjeta. Sí. Toma. Sí. Hay una dice larga porque no entra el... ¿Qué?
Otro más. Pero llámame Cacho, o sea, soy todo esto. Pero decirme Cacho, pues somos amigos. Dale. Sí. Otro más. Director de Análisis de Gestión de la Comunicación Pública, de la Subsecretaría de la Comunicación Pública, de la Secretaría de la Comunicación Pública. ¿Qué carajo hace este? Analiza los medios, la gestión, obviamente. Que son los que recortan y le dan los... Recortan, hacen resúmenes, incluso también revisan el Twitter de periodistas, críticos de periodistas oficiales también. Y tenemos otra placa más, con otro cargo, que este es muy simpático. Que es otro de dirección, director de sala de conferencias. Director de Sala de Conferencias y Medios Audiovisuales de la Subsecretaría de la Comunicación Pública y Contenidos de Difusión de la Secretaría de la Comunicación Pública de la Nación. Director de Sala de Conferencias. Hay una sala de conferencias en la Casa Rosada. Bueno, es el director de sala de conferencias. Es el director de esa sala, sí. ¿Cuánta gente hay en la sala de conferencias? No, bueno, está solo. Va un funcionario y no suele dar conferencias de prensa. El tipo y 12 ordenanzas. Sí, y no suelen dar conferencias de prensa, ¿no? También los funcionarios. Bueno, fíjate, todo esto depende de quién. De Abal Medina. De Abal Medina, que es el funcionario de más alto cargo, que es el jefe de gabinete de ministros. Pero el secretario de Comunicación Pública es Alfredo Escochimarro, el vocero presidencial, que no suele hablar con los periodistas. Con ese tema de la estructura burocrática, se nos ocurrió mostrarte, ahí tenés una placa, me imagino, que sería... A ver, busquemos de quién depende un tipo, que en este caso sería el director de documentación y monitoreo. Director de documentación y monitoreo de la Subsecretaría de Comunicación Pública, de la Secretaría de Comunicación Pública. Depende el director de estrategias de la comunicación de la Subsecretaría de Comunicación Pública, de la Secretaría de Comunicación Pública, que a la vez depende del director general de monitoreo y estrategias de la Subsecretaría de Comunicación Pública, de la Secretaría de Comunicación Pública, que depende del secretario de Comunicación Pública, de la Secretaría de Comunicación Pública, que responde a la Secretaría de Comunicación Pública subordinada al jefe de gabinete de ministros de la Nación. Pero decime Beto, no mismo. Digital Argentina, más plural, más diversa, la que tengamos acceso todos y en la que todos tengamos voz, porque hay un mundo nuevo. Hay una cultura que no es exclusiva de los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner, que es una cultura muy generalizada en la Argentina, de usar recursos públicos como un sistema de premios y castigos para amigos o supuestos adversarios. Pero no son los inventores de este sistema. La pauta publicitaria es usada como un sistema de premios y castigos por Mauricio Macri en Capital Federal, por Cristina Fernández en La Nación, por Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, por José Manuel de la Sota en Córdoba o por Urtubey en Salta. O sea, es una característica. Y si vamos hacia atrás, por Cobos cuando fue gobernador de Mendoza, etcétera. Es decir, no tiene un color político definido. 1 millón de argentinos ya disfrutan de la televisión digital abierta. La pauta no tiene color ni bandera, pero el gobierno kirchnerista la convirtió en su principal herramienta para sostener el relato. Veamos algunos números. Si nos guiamos por los datos oficiales, entre 2003 y 2011 hubo un aumento del 1.500% en la plata que usó el gobierno para comunicar sus logros o para embestir contra opositores. Hoy las cifras son multimillonarias. Según la empresa Monitor, que estudia la inversión publicitaria en el país de acuerdo a las tarifas brutas publicadas, en 2011 el gobierno nacional gastó 1.058.408.756 pesos en pauta oficial. Pero hasta octubre de 2012 ya llevaba gastados 1.582.479.140 pesos, o sea, un 49,5% más. Podría haber una ley de distribución de la pauta privada, es decir, que el gobierno le plantee a los anunciantes dónde tienen que anunciar, e incluso en la práctica eso ya sucede con llamados de algunos funcionarios a grandes anunciantes, a cadenas de retail, por ejemplo, diciéndoles dónde tienen que poner pauta y dónde no tienen que poner pauta. ¿Eso te lo han transmitido a vos alguno de eso es bastante conocido en el ámbito de los medios de comunicación, particularmente en el sector de los diarios. En los últimos tiempos, grandes anunciantes, ¿no?, de productos de consumo masivo han recibido llamados sobre dónde tienen que poner pauta y dónde tienen que retirar pauta privada, ¿no? Queremos que marques un día importante en el calendario. Millonaria y discrecional, la pauta es un recurso estratégico para el gobierno en su afán de controlar y alinear a la prensa. La ley de medios lo que está buscando es generar una cantidad de nuevos medios en manos de empresarios disciplinados por el kirchnerismo
que conformen en sí mismo un monopolio informativo, es decir, que sea una sola voz en manos de muchos empresarios afines y disciplinados. Y curiosamente nunca habló la ley de medios de pluralizar la pauta publicitaria. Hoy tenés un fallo de la Corte que dice que hay que distribuirle, que hay que entregarle publicidad, darle publicidad oficial al diario Perfil, y esto nunca ha sido cumplido. La pauta se maneja con un criterio de premios y castigos, y es en el interior del país donde más se advierte. En Jujuy, por ejemplo, le sacaron la publicidad oficial a un medio electrónico por publicar un artículo que cuestionaba a Relato K. ¿Qué pasaría si Clarín dejara de mentir 6 meses? Pero en clave de ironía, digamos. La idea era demostrar que por culpa de Clarín no hay inflación, por culpa de Clarín no es que hay inseguridad y esas cosas, digamos. Bueno, no le cayó bien, digamos, particularmente al jefe de gabinete. Eso fue en julio. En agosto, cuando fuimos a la dirección de prensa a retirar nuestro orden de publicación, nos dijeron: está suspendido. ¿Qué consecuencias te trajo el hecho de que te la quitaran? Y lamentablemente tuvimos que pedirle a 3 personas que trabajan con nosotros, un redactor, un periodista que limpiaba, que no les podíamos seguir pagando, porque nos faltaba ese recurso. Noticias, cultura, música, arte, cine infantil, gratis. En muchas provincias no hay un mercado publicitario que sostenga los medios y, por supuesto, empiezan a depender, y cada vez más, de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos provinciales o de los gobiernos municipales. FOPEA en esto, que hace un monitoreo de la libertad de expresión en todo el país, viene detectando que en ciudades de menos de 50.000 habitantes el periodismo tiende a desaparecer, ¿no? Tiende a convertirse en propaganda porque los periodistas no tienen una manera de ejercer libremente su oficio y poder vivir de eso, ¿no? Y lo mismo le sucede a los medios, a los periódicos, a las emisoras de radio, ¿no? Que terminan condicionadas por el poder de turno. La elección es: o hago periodismo, ¿no? Y desaparezco, o hago propaganda y mantengo esa fuente de trabajo, ¿no? En Tucumán encontramos otro caso de un periodista al que le sacaron la pauta por opinar contra el gobernador Alperovich. Después que Alperovich es reelecto, quiso demoler un edificio histórico, él quería hacer un shopping ahí, mandó una ley, la legislatura la aprobó y hubo marchas, manifestaciones. Hice un comentario bastante fuerte diciendo, que la república, la democracia se basa en la división de poderes, que no podía ser que la legislatura vote una cosa un día y a la semana el gobernador le cambie el voto a todos los legisladores a la vez porque se le ocurrió cambiar de opinión. A las 2 o 3 semanas me anunciaron que me retiraban toda la publicidad de la revista que yo venía haciendo desde el año 97, la revista Contexto, que ya tiene 15 años. En ese momento me quitaron de todos los organismos oficiales la publicidad. ¿Alguna vez le explicaron por qué le quitaron la pauta publicitaria a usted? Tanto en la agencia que me enviaba los avisos, como en comentarios de personas cercanas al gobernador, me dijeron que fue él, que fue Alperovich el que dijo directamente que le quiten toda la publicidad. Y en Tucumán las decisiones de Alperovich no se discuten, se cumplen. Algo parecido pasa en la provincia cuna del modelo. El informe que nosotros desarrollamos utilizó herramientas propias de la metodología de la investigación, no fue solamente una lectura que nosotros hicimos al voleo. Lucrecia Sotelo es periodista y autora de una investigación sobre el reparto de la pauta en Caleta Olivia, Santa Cruz. Lucrecia descubrió que el dinero no va a los medios, sino directamente a determinadas personas. Esas personas se distribuían en una productora y en un diario, o sea, esos periodistas, que cobraban diversos montos en calidad de actividades no especificadas. Y si te tengo que hablar de mi experiencia personal, es peligroso. Es peligroso sobre todo cuando uno hace periodismo crítico, ¿no es cierto? Adela Gómez también es periodista en Santa Cruz. Hace 2 años incendiaron su auto frente a su casa de Caleta Olivia y asustada se alejó de la profesión. Comprobó obviamente que esto fue exprofeso, que alguien incendió el auto, que lo rociaron con combustible. Te quisieron dejar un mensaje.
Bueno, el amedrentamiento, sobre todo ahora en este último tiempo, es una práctica normal. En ese entonces no había sucedido, pero digamos que era el puntapié inicial y se estaba empezando a gestar en la provincia de Santa Cruz lo que después iba a sobrevenir, creo yo, en todo el país, ¿no? Estuve retirada de la profesión un año largo y regresé porque tenemos que estar para informar, no cabe otra cosa. 10 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Aquí continuamos en Vamos que Venimos por la 90.1. Javier Rivarola tampoco la pasa bien en su provincia. La radio en la que trabaja no recibe pauta oficial y él fue amenazado por un diputado del Frente para la Victoria. Habíamos tenido una conversación en el horario del programa con el diputado provincial Rubén Contreras, que es diputado del Frente para la Victoria. Tuvimos 10 días seguidos sin agua, sin clases en Caleta Olivia, y la gente, parte de la sociedad, se salió a manifestar. Y bueno, el diputado me endilgó que yo era promotor, agitador, incitador de esto que estaba ocurriendo en Caleta Olivia y de lo que le había pasado en su casa, porque la gente se había manifestado en su casa en el mismo momento que estábamos haciéndole un reportaje a él al aire, ¿no? Posterior a todo esto, llama a la producción de la radio y allí fue que me dijo que yo era un hijo de puta, que los manifestantes eran unos hijos de puta y que bueno, que esto no iba a quedar así. Posterior a esto fue cuando él dice, aguantátela si pasa algo en tu casa, no te quejes. Descalificación del opositor, reparto de la pauta discrecional, acceso restringido a la información. Con estas armas construye su poder el Ministerio del Relato. Otros casos, Luciana. En la policía oficial en Argentina no está regulada, no hay ley que rija la policía oficial y por esa razón hay un montón de medios que se consideran afectados por las decisiones de la manera en que se reparte. Uno de esos medios es el diario de Río Negro que citábamos antes de la familia Ragneri, el diario por la editorial Perfil y ambos, los dos, fueron a la Corte. Lo increíble es que la Corte falló, dijo al Estado Nacional que tenía que repartir de una manera más equitativa, más correspondiente con criterios de razonabilidad. Eso nunca pasó. A pesar de que en la semana pasada... La Corte obligó al gobierno a hacerlo, el gobierno no lo hizo. Exacto, no sucede. A Perfil le dio un poco más de pauta, pero nunca se cumplió con los parámetros que le está pidiendo. Y el otro dato, si se quiere, de cómo funciona la policía oficial, es que una ONG que se llama ADC fue a la Corte porque el PAMI no le daba los números de pauta oficial, es decir, el presupuesto que tenía el PAMI en pauta oficial no se lo daba a pesar de que han presentado un decreto de pedido de acceso a la información pública donde tampoco hay ley, o sea, el gobierno tampoco promulga una ley de acceso a la información pública. Y fueron a la Corte y la Corte está obligando al PAMI para que le dé esa información. Digo, ¿a dónde llegamos? Solamente porque no se deciden a hacer lo que deberían hacer, que son dos leyes, la ley de policía oficial y la ley de acceso a la información pública. Bien, hablamos un poco de los recursos que el gobierno usa para armar y para imponer el relato. Estamos hablando de programas como 678, Fútbol para Todos, las videoconferencias de Cristina, los extras de relato. ¿Te acordás que te mostramos en un programa cómo de golpe gente que aparecía como supuestos espontáneos y en realidad eran o exfuncionarios o funcionarios actuales, etcétera? Bueno, esa gente que habla en las conferencias como si fuera gente común, pero que en realidad son militantes. No se fija en ningún recurso para tratar de imponer el relato y esto es lo que sigue. Radio Nacional. A través del sistema de teleconferencia. Por videoconferencia con motivo de la inauguración de obras. De Jujuy. Estamos aquí reunidos para anunciar una serie de créditos en teatro Altos Hornos. La gente de Jujuy. El ministerio tiene sus propios recursos para imponer el relato. Hola General La Madrid, hola Palpalá, hola Olavarría. Por ejemplo, esos personajes que llamamos los extras del relato. Gracias, señora presidenta. Gracias por... Funcionarios o militantes camuflados que son presentados en el show de Cristina como buenos vecinos. Los trabajadores mineros queremos trabajar y en paz, que nos dejen trabajar. Solamente eso pedimos. Y no que 4 o 5 pseudoambientalistas nos corten la ruta. No sos ningún dirigente político, no, sos un trabajador que... Era un dirigente político, a pesar de que decían que no. Era el vicepresidente del PJ de Olavarría.
Hay gente contratada por el gobierno trabajando en esas puestas en escena, ¿no? Los festivales, ¿no? Hay una búsqueda de construir una realidad desde la comunicación, a través de los medios, pero también desde la construcción de escenarios públicos donde transcurren actos vinculados al gobierno, ¿no? ¿Subiste alguna vez algún subte vos? También suele aparecer gente anónima que es usada políticamente. Señora Presidenta. Pero Salustriana, yo voy a la Quiara y después te venís conmigo en el Tango 01 y vamos a dar una vuelta en subte por acá para que lo veas. Presidenta, disculpe, yo le hago una pregunta. A nosotros nos hace falta otras cosas más. Vas a poder ver, Salustriana, la suerte que tiene. Más buena que el subte. No, que voy a ser buena, soy como una más. No, que voy a ser buena. Imagínate aquí, mire, acá no hay ni una ruta bien como es que me te hablan de sur. A mí no me interesaba tanto. Mira, está luchando para que llegue el tren y no se puede tan fácil. Ahora un susto, peor sería. A nosotros nos hace falta otras cosas más buenas que el subte. No, que voy a ser buena, soy como una más. Siempre me gustó ser una más. Pero lo más escandaloso es el uso que se hace de los recursos propios del Estado. Ya vimos la discrecionalidad con que se distribuye publicidad oficial. Bueno, no es muy distinto del uso que se hace de los medios públicos. Es un uso que se inscribe en una tradición que existe en la Argentina de que los medios públicos siempre fueron gubernamentales, siempre. Radio Nacional creada en 1937, el Canal 7 creado en 1951, siempre fueron gubernamentales. 7D. Clarín eligió a dedo a un juez para que los defienda. Ahora, que desde un medio estatal se descalifique como método casi permanente digamos, como línea política central. Hacer obras, dar mantenimiento y garantizarte que viajes tranquilo. ¿Por qué no lo hace? Yo creo que tiene un mayor impacto que la eventual descalificación que realizan los medios privados cuando lo hacen. ¿Por qué es esto? Porque el lugar del Estado es un lugar distinto, es un lugar de mucha mayor responsabilidad, sobre todo en la administración de recursos que son públicos. Lo que dice la ley de medios, que la tengo acá está escrito, ¿no? La ley de medios actual dice, en el punto B, los objetivos de los medios públicos, Canal 7 y todas las radios que están en el Estado, es fomentar el pluralismo político, social, religioso, étnico. Fomentar el pluralismo. O sea, ¿está bien que esté 678? Me parece divertidísimo, es muy interesante que esté. Y expresa opiniones que vale la pena ser escuchadas y sería muy buenas compararlas con el programa 876 que diga exactamente las mismas. El 7D, el aparato de propaganda de Clarín y sus mentiras. 7D, Clarín ataca a todo aquel que no sigue su línea. El 7D, el atropello de Clarín a la verdad. Todas las ideas deben estar ahí adentro para que el que decida con qué idea se queda, no es el editorialista, el que elige los programas, sino que el que elige los programas pone muchas voces para que el que sea dueño seas vos, no como periodista, como ciudadano, todo aquel que escucha. O sea, hoy ese punto de la ley no se cumple. No. De vez en cuando nos pasemos factura de qué lado estamos, por qué. Nos peleamos. Pero otra cosa muy distinta es que Mañeto y el Grupo Clarín le tiren todo el peso que tienen como posición periodística ampliamente dominante al resto de los periodistas. Cuando nosotros estábamos en la jefatura de gabinete, el medio público, porque nosotros no tenemos ni CN23, ni 23, ni Tiempo Argentino, ni El Argentino, no tenemos nada de eso, ¿eh? Lo único que teníamos era Canal 7, y en Canal 7 no había problemas, iban los opositores, hablaban, Víctor Hugo tenía un programa para maltratar al gobierno, hacía en ese momento lo que él quería. ¿Víctor Hugo en aquel momento maltrataba al gobierno? Y era muy crítico. Realmente cuando te cae la valija de Antonini, cuando te cae Estanca, cuando te cae el INDEC, cuando te cae el desprecio que tienen por lo que dice la prensa, generan polémicas, discusiones y críticas de nuestra parte. Fui muy crítico con nosotros en el conflicto de las papeleras. ¿Y ahora qué le pasó? No sé cuál es Víctor Hugo. No sé si es este o aquel. ¿Por qué? Porque suenan distintos. Suenan muy distintos. No sé cuál es. Noticias, cultura, música, arte, cine infantil, la televisión pública y todo el fútbol. El ejemplo del uso político del fútbol es todavía más burdo. El manejo del fútbol para mí es un dato cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Primero porque me parece una enormidad que se financie
el deporte más profesional del mundo y que se financie con recursos públicos. Segundo, me parece una enormidad que se financie y no se recupere nada de eso con publicidad privada. Tercero, de lo que se estaba pagando, porque cuando nosotros teníamos el fútbol los días viernes, el costo de un partido de fútbol era de alrededor de 150.000 pesos. Y con ese costo del fútbol por partido, cuando firmó el acuerdo del gobierno, ese precio subió a más de 750.000 pesos. Yo no entiendo por qué motivo lo que costaba 150.000 empezaron a pagar los 750.000. Queremos que marques un día importante en el calendario, el 7 de diciembre, o como vamos a llamarlo desde ahora, 7D. Vamos a llegar a superar el 1.000.000 de soluciones habitacionales. Este evento podrá verse en vivo. En cantidad, el gobierno tiene cada vez más medios, pero la audiencia esquiva esos medios, ¿no? Sigue consumiendo los periódicos que venían consumiendo de hace tiempo. De hecho, se van corriendo hacia aquellos canales que mantienen cierto tono crítico, como ha sido una costumbre en el periodismo occidental desde hace décadas. O sea, no estamos inventando nada nuevo, digamos, ¿no? El periodismo en el mundo occidental siempre ha sido crítico de los poderes, ¿no? Y yo creo que el gobierno tiene más medios, pero no necesariamente tiene más audiencia, con la única excepción del fútbol, ¿no? No es casualidad que el gobierno utilice los entretiempos de los partidos de fútbol, sobre todo de los equipos más convocantes, para pasar ahí sus mensajes propagandísticos más potentes, como por ejemplo la instalación del 7D. 678 domingo, después de All Boys River. Conscientes de que el único rating posible se consigue con el fútbol, el gobierno usa esa audiencia para bombardearla con el mensaje de turno. Pone tus ahorros a producir. Llegó el nuevo bono YPF. Y la verdad es que es bastante insoportable. Francamente insoportable. Porque además no es ni siquiera publicidad del gobierno, publicidad 678, de programas televisivos, que no entiendo muy bien ni siquiera por qué aparecen allí como publicidad del Estado. A mí me parece que en eso tenía razón Jauretche, tanto que le gusta nombrar a la gente. Dicen Jauretche que Jauretche un día lo fue a ver a Perón y le dijo: General Perón, esto que está haciendo Apol con usted es insoportable, está su figura por todos lados. Y entonces Perón se quedó mirando y lo miró a Apol, y entonces Jauretche le dijo: General Perón, si Perón suena tanto, el que va a sonar es Perón. Y Jauretche lo miró a Apol y le dijo, Perón lo miró a Apol y le dijo: aquí Jauretche me dice que me voy a ahogar en su baba, me dijo. Y a mí me parece que sería muy bueno recordar eso, para los que le proponen a la presidenta tanta presencia mediática, que por un momento ya suena insoportable. El Grupo Clarín dice: la ley de medios es inconstitucional. ¿Sabés cuánto gastó el gobierno, por ejemplo, para promover el 7D y cuestionar a Clarín en los entretiempos del fútbol? 32.840.000 pesos. Se usaron 7 horas, 1 minuto y 48 segundos solo en estas publicidades. Los avisos se transmitieron en 174 partidos de Primera División y del Nacional B. Uno no puede confundir Estado y gobierno. El Estado debe hacer campañas para temas sociales, temas medicinales, lo que fuera. Debe informar sobre los actos públicos de gobierno. Pero hacerse propaganda, eso no va con la plata de la publicidad oficial. Debería ir con los fondos partidarios de cada cual, ¿no? En las provincias y acá. En eso ha habido un retroceso. Los montos son cada vez más grandes y no hay control. La televisión digital argentina, más plural, más diversa, la que tengamos acceso todos y en la que todos tengamos voz. Porque hay un mundo nuevo, más plural, más diversa, la que tengamos acceso todos y en la que todos tengamos voz. Más plural, más diversa, la que tengamos acceso todos y en la que todos tengamos